Bienvenidos a este espacio de entrevistas a coaches certificados a través del IAD. Hoy tengo el gran honor y el placer de estar conversando con Facundo Corfiel, que es coach ontológico profesional, licenciado en recursos humanos, consultor, mentor y acompaña a emprendedores en sus procesos de aprender a emprender. Bienvenido, Facu, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Súper bien, acá andamos. Así que Qué, poniéndole todo el cuerpito. qué gusto tenerte hoy. Aparte, nos vemos seguido. Sí, es verdad. Nos vemos No, seguido por distintos lugares. Nos vemos seguido por distintos lugares, pero bueno, en principio, viste que ya te mandé más o menos qué es lo que vamos a ir Ujú. hablando en esta entrevista, porque la idea es que la gente que nos esté mirando conozca de vos un poco y de Ok, qué es lo que haces y todo tu proceso, tu camino, tu recorrido, tus logros. Así que bueno, pues la idea es esa, que nos cuentes un poquito todo ese espacio tuyo de bien, creación, que también tenés un montón de eso, así que es la idea. En principio, como primera pregunta, ¿en qué año más o menos, si te acordás, te recibiste ujú. con nosotros? Sí, lo tengo muy presente, no es el más o menos, 2019. 2000. Sí, 2019. Pero lo tengo muy presente porque tuve la mague de empezar un par de años antes. Pero sí, sí, fue ese año y lo tengo muy presente por un montón de cosas. O sea, cuestiones personales que viví y nada, y que transité obviamente también con el tema de la formación. Te confieso que no sé si, creo que lo hablamos en la formación, no sé si con vos, con Adrián, pero en algún momento estuve como con la intención de bajarme un par de veces. Seguro, Pero seguro, les pasa a la mayoría. totalmente, pero acá estoy, lo logré. Así que no, sí, muy bien, muy, muy conforme, muy orgulloso, súper sentido con todo esto. La verdad que me encanta. Y me encanta la iniciativa. Así que ya agradecido por la invitación y por tenerme presente. Facu, gracias, gracias a vos. Facu, y contame un poquito, ¿cómo fue que a vos te nace la inquietud de estudiar coaching? ¿De dónde viene tu proceso de decir, bueno, ya eras licenciado en recursos humanos y por qué te surge la inquietud del Bien, coaching? bien. Yo ya venía con el tema del coaching, creo que fue, sí, 2014, 2015, que es cuando certificó mi señora, cuando certificó Miriam. Que Miriam Eh, también se recibió con nosotros, pronta sí, entrevista. totalmente, totalmente. Y yo creo que, a ver, siempre me llamó muchísimo la atención las conversaciones que yo empecé a tener con ella en ese momento, cuando yo estaba totalmente alejado del coaching por un lado, que no lo conocía, más de nombre y de escuchar cosas aisladas simplemente. Pero se empezaron a dar muchas conversaciones por ahí internas y que estaban muy buenas realmente y que me parecían muy enriquecedoras, pero sobre todo desde el desafío personal, es decir, eran cuestiones que por ahí ella me contaba y yo decía, ¿cómo hace para encarar esto ella, que se da cuenta de ella, de eso que te está pasando, o sea, un embrollo de cosas? Y ahí empecé como a sentir cosas que yo decía, che, estaría bueno realmente desafiarme a encontrar o ponerle nombre, sobre todo a muchas cuestiones que por ahí en lo personal me estaban molestando, que obviamente en ese momento no era toda una visión muy interna, era más el buscar culpables, ¿no? Me están pasando cosas porque los demás hacen. Claro, claro, esto Entonces, de poner el poder de lo que me pasa afuera. Sí, sí. totalmente. Entonces, como que creo que ahí empezó a aparecer algo realmente genuino con respecto a esto. Estuve con la intención de iniciar, ni bien certificó ella, creo que fue 2015, Sí, y dije, 2015, bueno, 2014, es verdad. sí, Ahí sí, porque estuve. nació Feli, me acuerdo que estábamos en la certificación con Feli en brazos. Y yo Ahora recuerdo. hacía muy poquito también Claro, había tenido a mi peque Luana. Así que exacto, estamos. Luana, tal cual. Sí. Así que estuve ahí con la intención de arrancar 2016, 2017, vamos, venimos, y no me terminaba de decidir hasta que, bueno, arranqué 2018, inicios del 2018, y nada, fue fantástico. O sea, desde el inicio, una conexión absoluta con todos los chicos, con ustedes, con el entorno, el contexto, era todo, todo, la verdad que, y aparte una época donde era todo presencial, no teníamos la virtualidad y que yo sigo sosteniendo que la presencialidad en muchas cosas es clave, creo, en la comunicación humana. Bueno, vos sabés que está bueno esto que traes. Sí es cierto que en ese momento la formación era 100% presencial porque realmente no había tampoco No, tal para cual. que pudiera
haber otro tipo de contexto como el que tenemos hoy. Pero poder hacer un mix de los contextos está muy bueno en el aprendizaje, porque hoy la virtualidad nos permite y nos da acceso de trabajar Olvídate, abiertamente en un montón de cosas. Es más, hace un ratito estábamos conversando con vos todo lo que estás haciendo con las sí, guías, con lo nuevo, con la tecnología, o sea, poder totalmente. aplicar todo un conocimiento que es una base filosófica, por ejemplo, el coaching Ujú. ontológico, aplicada y que tu llegada pueda estar en cualquier parte del mundo, ya es Y fantástico. sí, y sí. De hecho, por ahí en 2019, claro, bueno, fue Fue el uno de año, los... claro, el clic y ya 2020 se vino todo lo que conocemos, pandemia, esta situación de aislarnos que realmente fue muy chocante y totalmente antinatural. Lo viví, por Sí, decir, sí, tenemos que aislarnos cuando somos seres que estamos continuamente en comunicación. Y ahí creo que donde tuve también, con las herramientas que adquirí el coaching, empezar con este mix. En su momento yo estaba dando algunos talleres, como todo cuando iniciaba y hasta te volvías loco porque analizabas todo tipo de conversación, hasta que decís, che, bajemos porque no puedo estar todo el día las 24 horas así. Y se me presentó la oportunidad con un cliente, una empresa muy grande, tener que dar un taller de coaching, pero virtual. Dije, qué locura. Y tengo una foto dando vuelta por ahí que tuvimos que improvisar como muchos. Y tengo una foto que era no tenía escritorio, o sea que fue una tabla de planchar, la computadora, una silla improvisada, y sí, bueno, y es conectarme al lado de una ventana, o sea, era como para tener un poco de luz, pues no teníamos nada. claro, Pero creo que ese fue como el clic en este mix que vos decís que es importante y que estuvo buenísimo porque se lograron un montón de cosas fantásticas, gracias también a este tema de herramientas de coaching que sí, puede sí, trabajar mucho el tema de la escucha, el estar atento. Fue un desafío ver la gente virtualmente, o sea, cuando venía sí, muy acostumbrado al cara a cara. tal cual. Y viste, muchos de los aprendizajes los terminamos realizando los seres humanos por necesidad, ¿no? Y de alguna manera la pandemia, más allá de todo el, digamos, todo lo duro y lo complejo que fue ese proceso, sí nos dejó esto de aprender a hacer incluso en el aislamiento, ¿no? O sea, Sí, nadie se quedó 100% quieto, eso es mucha resiliencia. sí, Y hoy, digamos, nos deja este espacio de poder seguir avanzando en nuestros aprendizajes tecnológicos y lo que fuera, gracias a ese quiebre que tuvimos como humanidad. es que sí. Y bueno, desde ahí todo lo que surgió. Es más, hace un ratito antes de empezar la conversación vos me decías que con tu hijo estás trabajando algunas cuestiones que te das cuenta que es decir, bueno, en el no logro o del Ujú. resultado no logrado, ¿cómo podemos ver posibilidades y Exactamente, exactamente. aprendizajes? Sí, Bueno, hoy hay un tema, bueno, Feli que tiene 11 años, hay un tema que la estamos viviendo todos también, pero sobre todo ellos. Ellos nacieron con una pantalla bajo el brazo, o sea, tal cual. nosotros era otra cuestión, pero no, ni siquiera una es buena y la otra es mejor, ni peor que ninguna, ni buena ni mala. No, Simplemente no. es esto, es poder entender y sacarle el potencial lo que más podamos. Y con él tenemos estas conversaciones, aunque muchas veces te hace ojitos, ¿no? Como diciendo, bueno, no hablemos de vuelta de esto. Eh, pero tiene que ver con estas situaciones que él hace deporte y a nosotros nos fascina de que él se integre, que hace deporte ya hace 6 años, está federado, bueno, y tuvo su primer torneo de básquet donde, te comentaba, ganaron todos los partidos, menos la final. Eh, Como Argentina, lo mismo, lo mismo. claro, por Dios, obviamente eso fue todo, toda una situación emocional de él muy frustrante, mucha tristeza de él y de todo el equipo. Y ahí es donde empezamos a ver y decir, che, pero de perder se aprende. O sea, creo que el segundo lugar también está bueno y tenemos que revalorizarlo, porque es muy común escucharle el segundo nadie se acuerda, o para seguir segundo prefiero seguir tercero o cuarto. No, a ver, No, pensemos también en el camino. Vos llegaste donde llegaste por un camino y por una transición, por una transformación tuya, por un aprendizaje constante. Con él hacemos muchos paralelismos siempre con la vida misma, el entrenamiento, el colegio. Así claro. tenés que hacer cosas que por ahí no te gustan, pero tenés que encontrarle la parte buena, porque la tienen, pero tenés que encontrársela vos. Yo no te puedo venir a decir, mira, esto está bueno por tal cosa. No, es bueno para mí, a mí me sirvió en tal cosa, a vos te va a servir en otra. Y esto hoy lo veo, por ahí un poco también en esto de recursos humanos y en trabajar con las empresas. Es una cuestión que está muy a flor de piel, pero no termina de ser tema común todavía. Que es un poco, Facu, lo que empezamos a conversar recién, que decías, Sí, bueno, esto de poner el poder afuera
totalmente. al inicio de cuando vos dijiste, bueno, antes de formarme, como que ponía el poder afuera de las cosas y hoy, y después de formarme, bueno, ¿qué depende de mí? ¿Qué variable depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Es esto de empezar a ver posibilidades donde a lo mejor otros no las ven, ¿no? Totalmente. A ver, hace 20 años que yo trabajo en recursos humanos y en la venta de servicios y asesoramiento a empresas de diferentes lugares, ¿no? Que me he ido perfeccionando en un montón de cosas en el camino. Yo hoy, gracias a las herramientas del coaching, hoy puedo identificar muchas conversaciones que antes tenía o que era muy común escuchar en empresas, como por ejemplo, los problemas los dejas afuera antes de entrar a la empresa o antes de entrar a trabajar. Y en ese momento era como decir, bueno, sí, ok, te hacías de goma, te hacías un 8, ¿sí? Para Pero no poder lo dejar en lograbas. serio los problemas afuera, como si Claro, eso fuera posible. exacto. Bueno, gracias a las herramientas de coaching, yo empiezo a ver hoy que hay muchas conversaciones o espacios para conversar lo que verdaderamente importa y que no se dan tan fácil o que no todos tienen por ahí la habilidad de. Claro. Me he encontrado con empresas que me dicen, mirá, quiero hacer reuniones entre todos, pero me lo preguntan, no es que me dicen, che, coordinalas, fijémonos de qué manera lo hacemos, quiero que se junten todos y hablen. Bueno, no, pará, tengamos un objetivo, hay que moderar, hay que saber por qué, para qué, cuándo. No, pero para que se saquen todo de encima. No, no, tampoco es la idea. Eh, entonces, digo, son cosas que realmente tienen que ver también con la tesis de mi certificación. Relaciones más, que la tengo súper presente, y tiene que ver con Digamos, para eso. poner en contexto a, a los que nos escuchan, digamos, cuando vos te formas con nosotros, hay una parte Correcto. que es de formación básica y la segunda etapa, que es la última etapa, es de tesina, donde vos diseñás tu Ujú. propio servicio con el cual ya lo vas a tener disponible para salir a ofrecer apenas te recibís. Que eso es Tal lo cual. lindo que tiene esta formación. Hermoso. Y vos aprendiste en esa etapa de tesina a diseñar servicios. Totalmente, pero creo que al principio ¿Cuál no fue fue el tuyo? pensándolo. Claro, Contanos. no fue inicialmente pensando en el servicio como tal, sino en cómo lo aplicaba yo en mi trabajo en ese momento. Claro, Eh, claro, porque era que era desde tu propia inquietud, desde tu propio, el servicio es armado desde tu propia inquietud, desde tu propia totalmente. necesidad, desde tu propio propósito, misión, visión, ¿no? Tal cual, totalmente. No tiene más que ver con eso, y que es justamente el propósito y el para qué hicimos lo que hicimos. Y esto es lo que yo hoy brindo. Hoy trabajo con empresas que cuando vos le preguntás para qué creaste la empresa o para qué estás haciendo lo que estás haciendo y se queda, no, porque tal cosa, no, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vos querés lograr? ¿Qué querés marcar de diferente en la actividad, en el contexto en el que estás? Y ahí ya arranca justamente una pregunta totalmente distinta a la que por lo general se terminan haciendo muchos. Y también que muchas veces se termina poniendo el poder, no, que la situación, que el contexto, bueno, ok, pero es lo que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos quejándonos? ¿Me quedo en la vereda de la queja o me cruzo la calle y empiezo a accionar con respecto a esto? Y ahí te vas a encontrar con cuestiones muy propias, con tus miserias. Como decir, bueno, a ver, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y en las organizaciones, en las empresas, empiezo por esa conversación generalmente, o con directivos, o con responsables de algún área, que termina derivando en algún directivo cuando es viable. Cuando no es viable, bueno, se acomoda un poco a la necesidad de lo que se puede ir haciendo, pero siempre poniendo en valor, en mi caso, a las personas. Vos podés tener la empresa más grande del mundo, ser millonario, facturar lo que se te ocurra, pero no te tenés que olvidar y perder el foco que son personas las que están trabajando y las personas son mundos y tienen un montón de cosas que le pasan, y hay que entenderlas y hay que legitimarlas, sobre todo, que es otra de las cuestiones que me parecen súper interesantes, el concepto de legitimar. Me están contando cosas en función de su historia y cosas que le pasan. Tengo que validarlas. Si yo no las valido desde el momento uno, es imposible que empiece a accionar, no sé, después podemos llevarlo a KPI, objetivos, etcétera, si no entiendo de dónde estoy partiendo. Tal Podés cual, tal cual. alinearlos, no, pero siempre hay una cuestión de fondo que tiene que ver con esto, y ahí es donde yo con el servicio, con lo mío, empecé a trabajar fuerte en distintas organizaciones, colegas, inclusive de recursos humanos, desencadenó en emprendedores. En algún Y momento vos creo, generaste también tu propio emprendimiento, que hoy se llama totalmente. Corfield Advisory. Advisory, Corfield Advisory, exacto. Corfield Advisory pensado justamente en ser una posibilidad, de centralizar servicios. Es decir, hay muchas cosas que yo obviamente no voy a poder hacer que surgen en una empresa, yo estoy abocado a una,
pero en este transitar y en este trabajar y mentorear emprendedores me he encontrado con emprendedores, digo entre comillas, porque son Sí, sí, pymes. O sea, el emprendedor más claro, chico tenía 15 empleados. Digo, bueno, tampoco es que sos tan emprendedor. Emprendedor por la filosofía, quizás. Pero también aprender a hablar desde otro lado. Decir, che, tengo mi empresa, no mi empresita. Tengo mi claro. empresa, no mi proyecto. Un proyecto que está facturando hace 5 o 6 años y pasa, y me encuentro al Ya no día es de un hoy todavía. proyecto, claro, ya está Ya funcionando. pasó la etapa proyecto, estás en una etapa donde querés crecer y ver de qué manera y descentralizar. Entonces por Exacto. ahí surge Corfield Advisory con un poco esta idea de acompañar y sumar también al servicio para otras empresas, quizás otras pymes que no son muy conocidas y que trabajan muy bien, y es un poco trabajar de manera colaborativa. Eh, por eso es un poco también la idea de donde surgió Corfield Advisory. Y bueno, y la verdad que trabajar con emprendedores para mí es maravilloso, porque es una esencia de cualquier empresa. Es decir, todas las empresas, el día de hoy, organización la más grande que sea, surgió de una idea. Y Exacto. creo que el mayor desafío es saber sostener en el tiempo esa idea, nuestras declaraciones, el cómo lo voy a hacer, de qué manera. Qué Entonces ahí es bonito, donde me Facu, porque gusta. todo lo que vas trayendo es coaching puro, digamos. Es que me sale automático, es tremendo. Sale, claro, ya viste, con los Sí, años te va saliendo de forma totalmente natural y lo aplicás. y es que terminan siendo de alguna forma coaching de sala en empresas o, Claro, con, claro, o con claro, claro. directivos. Es decir, Sí, así que sí, no, a mí la verdad que el coaching realmente creo que fue un quiebre en mi vida profesional, pero de manera absoluta, absoluta. Hoy no sí. me imagino sin herramientas de coaching como creo que tendría que haber terminado siendo coaching igual. Para lo que hago, de alguna forma, Claro. pero sobre todo agradezco haber encontrado, y realmente lo digo de corazón a Yat y a ustedes, porque fue la forma en la que se hizo todo. Entonces creo ese cuidado, esa amorosidad constante, creo que eso se transmitió y de los que hemos certificado con ustedes de mi camada, están todos más o menos en la misma. Por Y H o por están B, y todos con todos estamos trabajando, que eso encontrando. no sabes Una qué, me locura. llena de felicidad, de Sí, admiración, de orgullo también, en este sentido de darme cuenta de que muchas asociaciones y muchas escuelas de coaching se están replanteando la cuestión de que sus egresados no ejercen la profesión, la exacto, mayoría. Y a exacto. nosotros nos pasa todo lo contrario, ¿sabes, Facu? Que casi todos los que se reciben con nosotros están o ejerciendo, haciendo Ujú, algo de coaching dentro de su rol en la organización en la que se desempeñan, o están ejerciendo de manera independiente. Y yo creo que hay totalmente. algo en lo que nosotros, como nosotros vivimos de esto, les transmitimos que es posible. Totalmente. Y lo otro que también es muy importante es la metodología que utilizamos al cierre de tesina. Me parece que eso también es clave para que ustedes se animen a ejercer. Tal cual. Así que con eso me Es estoy encontrando en las entrevistas y estoy fascinada de verlos, de ver todo lo que están haciendo y el mundo en el cual están sumergidos y todo lo bueno que están aportando a las ujú, organizaciones, a los individuos, incluso en sus propias familias, porque también veo totalmente. eso, ¿no? Que el Totalmente. coaching No, es no. Eso, una eso filosofía. creo que por ahí la contra que tiene el coaching en mi caso es que estamos creando un monstruo en casa que te cuestiona todo. Con los hijos, viste que te Te hacen cuestiona coaching todo. ellos a vos después. Oh, olvídate, me pasó una anécdota que en algún momento, en un momento de la formación de coaching, era qué hago con mi enojo, o cuando me enojo, o cuando soy reactivo a alguna situación X. Entonces, claro, en su momento era como muy, desde lo conceptual, decía, bueno, sí, el que se enoja pierde, el que se enoja pierde. Y eso se lo dije a Feli en un momento, Claro, cuando él estaba aprendiendo, me acuerdo, con una carrerita de bicicletas, recién empezando a andar en bici. Entonces, claro, competía con chicos mucho más grandes del barrio, del lugar donde vivíamos, y perdía, perdía. Bueno, Feli, no te enojes, el que se enoja pierde. Cuestión que en algún momento pasó algo, no recuerdo qué, y yo me enojo con él. Imagínate la respuesta, papá, el el que se que se enoja enoja pierde. pierde. Entonces sí, bueno, ¿qué hago? Pero no, pero la verdad que es muy lindo realmente eso y ayuda un montón. Sí, Realmente a mí me dio mucha claridad y también en los momentos que no la tengo, porque es la realidad, no es que no, no, somos un claro, zen no. todo el tiempo, sino que tenemos nuestros Exacto. altibajos, pero me permito preguntarme qué me está pasando y qué voy a hacer con esto, de dónde viene esto, o cuando alguien me hace algo, entre comillas, por ahí digo, che, pero ¿qué me está mostrando de mí? O sea, hay algo de mí que no me está cerrando. Entonces, como empiezo con un análisis ahí un poquito más profundo, y bueno, después te encontrás las respuestas y, ok, obviamente no te gusta porque te incomoda, porque es algo que no te está interesando, pero bueno,
elegís, ¿lo trabajás o seguís igual? O sea, es igual. ¿Sabes qué, Facu? Una de las competencias y las habilidades claves que para mí el coaching nos ofrece, y desde esta formación, es la habilidad de aprender a aprender. Sí, totalmente. Que es decir, es esta cuestión de decir, bueno, aunque me esté yendo mal, aunque hay algo que hoy no me está saliendo, yo sé que lo puedo aprender y estoy disponible, el aprendizaje está disponible en mí y Totalmente. eso hace la diferencia en todo lo que hagas. Si estoy dispuesto a aprender de mis errores, Ujú. estoy dispuesto a aprender de mis luces, de mis sombras, de mis enojos, estoy dispuesto a aprender y eso Tal ya cual. es todo. Es un montón, porque realmente te abre la posibilidad de esa, bueno, otra de las declaraciones de ignorancia, cuestiones que me han quedado muy, muy marcadas, la declaración del sí y del no. En algún momento decir el no dignifica, para mí fue como que, ¿qué? ¿Cómo que el no dignifica? ¿De dónde ¿Cómo? viene esto? Si el no tiene mala prensa. Claro, Y no, claro. y es hermoso, y el día de hoy, con quien lo hablo, porque esa es otra, a veces entro que digo, pues esto ya lo saben, esto ya se tiene que Ya, saber. ya debería Sí, sí, saberlo todo el sí. mundo, ¿viste? Y Claro. no, Y y no. como dice la Chiqui Legrand, el público se renueva. Este, entonces, cuando lo traes en alguna conversación, que inclusive, digo, mismo contexto de asesoramiento empresarial, digo, no, no es que tengo que generar un espacio para de tal manera, van surgiendo esas conversaciones, pero al tener esas distinciones, realmente el que te escucha a veces dice, che, ¿qué me estás diciendo? Epa, eso no lo pensé, eso no lo sentí. Bueno, digo, es un buen momento y te lo dejo ahí, te lo dejo picando. Pensalo. Y hay muchas herramientas que realmente dentro de la formación o que aprendí en la formación las aplico. Por ejemplo, el mentoreo con emprendedores. Claro. Eso es fantástico. Desde la guía de aprendizaje, el concepto de guía de aprendizaje, que son cosas que te permiten ir reflexionando de un encuentro a otro, ir trabajándolo, digo, para que no se pierda el hilo conductor, no, no pierdas el Ay, Facu, contacto. qué genial, Es porque también me voy hermoso. dando cuenta que vos capitalizaste, porque nosotros Todo, ¿eh? hacemos un programa, hacemos el programa de formación con conocimiento de lo que estamos haciendo y entendimiento de lo que estamos haciendo, pero claro, los trabajos de aplicación que serían para cualquier otra formación, nosotros le llamamos guía de aprendizaje, que es esto que vos Exacto. estás haciendo, que es una guía para que vos vayas haciendo tus avances en el aprender. Y es una guía que viene detrás de la otra en función de que las vas entregando. Y vos lo estás tomando desde ese espacio, o sea, me parece tan fantástico que lo hayas capitalizado hasta en ese punto, de darte cuenta Sí. cómo la importancia de la guía, ¿no? Así que me Es alegra. tremendo, porque aparte las devoluciones que después tenés de mi caso, que tengo de aquellos que estoy asesorando y demás, realmente sorprende. A Mm. ver, no sé si es que sorprende, pero tampoco lo hago esperando una devolución, a eso es lo que voy a decir. No lo hago Sí. con la intención de que me digan, uy, Facu, qué bueno, genial, no. Pero cuando aparece, realmente lo tomás con los brazos abiertos y decís, loco, gracias, esto está buenísimo, porque también a mí me ayuda un montón. Y como persona, no lo estoy hablando también por ahí como emprendedor, como consultor o lo que fuere, sino yo Facundo. Es decir, esto a mí me centra un montón y me ayuda a identificarme también en posibilidades de mejora, en seguir aprendiendo, porque nunca terminás de aprender en definitiva. Y el que peca por decir, no, ya sé todo, y bueno, te vas a empezar a quedar afuera solo del sistema. Pero la verdad que esas cosas son realmente maravillosas y por ahí las devoluciones, como te digo, que suelo tener son increíbles. Y más allá de la evolución, me gusta cómo lo aplican. Porque pasa esto, así como por ahí vos te sorprendés, como yo puedo estar aplicando, Claro. capitalizando todo esto, lo veo de otro lado y wow, sí, epa, y marcás vidas y estás generando mundos que están muy Sí, lindos, Facu, tal cual. Y muy lindos. aprender de la devolución de otros, de la observación de otros, también es, de nuevo, la habilidad de aprender a aprender, porque si solamente nos quedáramos con este espacio en el que estamos necesitando que alguien nos adule, por ejemplo, o Claro, aprender solamente desde la adulación o desde la motivación, esta no, tal cual, arengadora, digamos, desde ese lugar el aprendizaje es muy cortito, pero si estamos totalmente. atentos a esas cosas que nos dicen, esto lo tengo que mejorar, entonces el aprendizaje empieza a ser potencial Sí, y sí. exponencial. Eh, Ujú. pero bueno, eso, una de las cuestiones claves para mí que aprenden en la formación y que aprendemos con esta formación de coaching ontológico es esa, es estar Ujú. permeables a la hora de aprender y estar permeable a recibir devolución, que es otra cosa que también hacemos durante el programa de formación, que Tal es cual. que estás en constante observación de o tus compañeros
o tus Ujú. formadores o de vos mismo, pero digamos, estamos en constante observación y recibimos feedback todo el tiempo durante la formación y eso es clave Tal también en el cual, tal cual. aprendizaje. Bueno, el qué observador estamos siendo, son cosas que me han quedado siempre muy marcadas y que las termino aplicando. eh, y realmente cuando haces, yendo al mundo corporativo o empresarial, el reporte del trabajo que hago, utilizo estas herramientas de coaching, conceptos desde el coaching, palabras, frases, formas de comunicarlo, que no son comunes y que realmente el que lo lee, epa, ¿cómo que estás siendo un observador? Entonces entras también y empezás a abrir otras cosas y siempre con el respeto y la posibilidad que te den, ¿me entendés? Porque tampoco puedo caer a hacer coaching de callado. No, Esto no, tiene que ser claro, un ida y claro. vuelta. Siempre Y no manteniendo un contexto, una forma, un... Sí, sí. totalmente, totalmente. Y no siempre termina siendo un coaching uno a uno, coachee, sino más bien una conversación con distinciones importantes y orientadas. Entonces, como que Y también eso porque está vos también bueno. haces mentoría, entonces podés unir las dos cosas, digamos, hacer Sí, un no, poco no, de es coaching y un tremendo. poco de mentoría. Y en la Porque, mentoría o en las organizaciones lo mismo, digo, es sí, trabajar cómo sí. sostenemos en el tiempo lo que vamos a hacer. Y eso creo que para mí fue la columna vertebral en mi formación de coach. Es cómo sostengo en el tiempo lo que estoy declarando. ¿Ok? Ok. Y es un desafío y un trabajo constante, Que lo has hecho con vos mismo, digamos, en este espacio cien por de ciento ser profesional independiente, de tener tu propia consultora. tal cual. Así que si lo pudiste hacer con vos, digamos, eso es algo que también está disponible para tus clientes. Sí, Así que sí, sí, eso es un montón. sumamente importante. Facu, y bueno, ya estamos llegando como al cierre de este espacio de la entrevista, pero preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que se quiere formar, pero que todavía no está tomando la decisión, o le está faltando el último pasito? Que se anime. Simplemente eso. Yo creo que el abrirte a la incertidumbre es lo mejor que te puede pasar. Yo creo que el abrirte a la incertidumbre, abrazar la incertidumbre, y si querés ponerle el nombre de temor porque es desconocido, ok, es válido. Pero creo que es lo mejor que te puede pasar. Porque realmente la formación, el respeto, como te decía hoy, la amorosidad con la que se trabaja todo, y cada uno está llevando su tiempo. O sea, no es que tampoco que por ahí ya ustedes estén como, no, bueno, pero hacelo. No, hay tiempos y puede que la ficha te va cayendo en distintos momentos, hasta inclusive, como te digo, a mí me ha pasado años después de seguir cayéndome fichas de un montón de cosas. Así que yo creo que es eso, es animarte a lanzarte y apostar a vos mismo. O sea, creo que es lo mejor que te puede pasar. Súper hermoso lo que estás diciendo. Yo creo que el que nos escuche, el que nos escuche, el que te haya escuchado va a conectar con lo que dijiste, con tus palabras, porque realmente para mí tienen ese sentido de coherencia en vos, porque realmente esto que estás diciendo es lo que haces. Ujú. Así que Tal cual. más que maravilloso. Facu, ¿y a dónde te pueden encontrar si, digamos, quienes nos oyeron o que nos están escuchando, Ujú. que hicieron conexión con vos, contacto, que digan, ah, me gustaría hacer algo de lo que hace con lo que hace Facu, soy Bien, emprendedor o tengo esta empresa o lo que fuera y quiero hacer coaching con Facu? ¿A dónde te contactan? tengo mi web que es corfieldadvisory.com, ahí pueden Decila, ingresar y decila más, más despacito. Corfield, Corfield, como está Corfield ahí arriba. como apellido, advisory, Advisory. Ok. exacto, Ujú, .com, o me buscan en LinkedIn también como Corfield Advisory o Facundo Corfield, van a encontrar todo linkeado. ujú. Se pueden suscribir inclusive a un newsletter que tengo dentro de LinkedIn, que es Pulso Organizacional, donde generalmente voy compartiendo reflexiones de liderazgo, de trabajo en equipo, cuestiones de coaching, paralelismos entre situaciones que nos ocurren en el día a día con una organización o un emprendimiento. Así que por ahí podemos estar en contacto, tienen mi WhatsApp ahí mismo, mails, pueden ingresar, no hay ningún problema, así que a Genial. disposición y súper abierto para lo que necesiten. Bien, también a través de nosotros también nos pueden pedir el Totalmente. contacto de Facu y se los pasamos. Y viceversa, si alguien me Y contacta a mí, viceversa. que lo vivo haciendo, porque la verdad que aparecen varios y digo, habla con Vero, habla con Adrián, habla con Vero, habla con Adrián, y ahí te mandan. Pero Genial. sí, Facu, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con vos. Estaremos disponibles para distintas entrevistas en el tiempo, así que lo que se te seguramente. ocurra, conversémoslo.
Dale, perfecto, me parece bárbaro. Así que súper agradecido a vos, a todo IAT, por la oportunidad y por haberme tenido presente, que la verdad que me encantó recibir el mensaje para invitarme a esto, me parece fantástico, una iniciativa súper copada, así que buenísimo. Vamos a seguir creando espacios para hacer juntos. Así que muchísimos éxitos en todo lo que hagas y seguimos conectados. Gracias, Chau, Facu. adiós.